Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Y con esta sintonía llega, como ya sabéis, José Juan Picos, acompañado de sus turistas con puñetas. Hola, José Juan. Hola, ¿qué tal? Pues bien, ¿y tú? También, de momento también. Pues nos alegramos. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar de una actividad muy entretenida en este confinamiento, que ya de cuarentena ha pasado a cincuentena. Y es el poder visitar desde casa los grandes museos del mundo. Eso me ha hecho caer en la cuenta de que cuando nuestros turistas con puñetas visitaban Madrid en el siglo XVIII, no podían ir al Museo del Prado porque no existía. Como pinacoteca abierta al público, se inauguró el 19 de noviembre de 1819, con Fernando VII en el trono y Napoleón en Santa Elena. La víspera, el 18, la Gaceta de Madrid, a la que hoy conocemos como Boletín Oficial del Estado, anunciaba sus horarios. Todos los miércoles de cada semana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tirando del hilo, también me acordé de nuestro primer Turistas con Puñetas en El Viajero Accidental. Se lo dedicamos a Lady Holland, una aristócrata viajera de armas, tomar y mucho mundo. Para quienes no disfrutaran entonces de sus peripecias en España durante el primer decenio del siglo XIX, les recordamos que el podcast correspondiente está a su disposición. Lady Holland disfrutó de una audiencia privada con Carlos IV y con su esposa, la reina María Luisa, renombrada por sus lances extraconyugales. La turista inglesa encontró que la reina tenía un encanto nada común y que era conversadora y amena. Hablaron de los 22 hijos que tuvo, de los 6 que sobrevivieron y de su Benjamín favorito, el infante don Francisco de Paula, vivo retrato de Godoy, según Milady. Lo cierto es que la historiografía actual pone en duda a ese y otros adulterios de la reina y los atribuye, más bien, a las calumnias de la camarilla de su hijo, el futuro Fernando VII. En medio del ambiente más bien lujurioso de la España del XVIII, al que también le dedicamos un podcast, Lady Holland no puede evitar sonreír al enterarse de que Carlos IV mandó desterrar de las paredes ciertos cuadros de la colección real. La inglesa y su marido fueron admitidos como muestra de deferencia en una estancia muy particular, dicho en su más amplio sentido. Esa dependencia palaciega era, según la aristócrata, la sala prohibida a donde el piadoso monarca había confinado los retratos de desnudos. Incluso se dio orden de que los destruyeran, pero fueron indultados bajo promesa de no permitir que escandalizasen los ojos del buen público. La verdad es que algunas obras ya fueron censuradas por Carlos III y por algún Austria. Sepamos algo más de esa especie de sala X de los reyes de España de la que hablaba Lady Holland y que tuvo una larga vida, tan larga que llegó hasta el Museo del Prado. Hubo salas reservadas de esa índole tanto en el Real Alcázar como en el Palacio de Oriente. En 1554 el pintor Tiziano le escribe a Felipe II para informarle de que le envía la obra Venus y Adonis. Dicen las malas lenguas que el rostro de Adonis es el del rey y el de Venus el de su amante casi vitalicia, Isabel Osorio. El cuadro formaba parte de una serie de desnudos encargada por el Austria y que tomaba como inspiración las Metamorfosis de Ovidio. La serie se tituló Poesías y se destinó a un camerino privado del rey. En su único gran viaje por Europa, Felipe II insistió en conocer a Tiziano para encargarle esos cuadros, entre los que también se incluye una versión del mito de Zeus tomando a Dánae en forma de lluvia dorada. Dicha colección fue conocida por su hijo Felipe III cuando subió al trono, en 1598. El nuevo rey mandó esconderlos. En 1626, el mecenas, erudito y alquimista italiano Cassiano dal Pozzo visitó el Alcázar y habló de las pinturas mitológicas de Tiziano y de otros desnudos del llamado Cuarto Bajo de Verano, lugar destinado a la intimidad de Felipe IV.
10 años después, en un inventario del Alcázar se detallan los desnudos de Tiziano, que colgaban en una habitación, y esto es literal, a donde su majestad se retira tras comer. En 1665, al morir Felipe IV, el inventario artístico del Alcázar habla de las llamadas bóvedas Tiziano, con una extraordinaria colección de desnudos. Además de las mencionadas obras, se citan otras de Rubens, Luca Cambiaso, Durero y Tintoretto, entre otros. Por ejemplo, la pareja de cuadros de Adán y Eva de Durero, ambos con la manzana en la mano y una rama de manzano tapándoles lo que a partir de entonces serían sus vergüenzas y nuestra maldición. De Tintoretto encontramos la violencia de Tarquino, que representa la violación de Lucrecia, hecho que condujo a la caída de la monarquía romana y al nacimiento de la República. Del mismo autor, Susana y los viejos, la historia bíblica de la joven falsamente acusada de adulterio por dos viejos rijosos, y la dama que descubre el seno, un posible retrato de Verónica Franco, cortesana de Venecia famosa por su belleza y cultura. Entre los desnudos secretos de los Austrias también encontramos las 3 rotundas gracias de Rubens y el nacimiento de la Vía Láctea, donde el holandés pinta a la reina del Olimpo, Hera, desperdiciando su propia leche. El argumento de este cuadro nos remite a la leyenda de Zeus poniendo a su hijo Hércules a mamar de los pechos de Hera para convertirlo en inmortal. La diosa dormida despierta y al darse cuenta del engaño aparta al crío. Su leche se desparrama por el firmamento y crea la Vía Láctea. También se incluye en la discreta colección real El juicio de París, en el que Rubens representa desnudas a Hera, a la casta Atenea y a la diosa del amor, Afrodita. En 1762, 3 años después de acceder al trono de España, Carlos III manda destruir algunos desnudos, pero la intervención del pintor Mengs, con la ayuda de Esquilache, lo evita. Los cuadros se guardaron en la casa de Rebeque, junto al Palacio Real, y en el Palacio del Buen Retiro. En 1792, ya en tiempos de Carlos IV, la Real Academia de San Fernando solicita el depósito de unos cuantos de tales desnudos en su sede para que sirvan de estudio de color. Reciben 24 cuadros, que siguen en una sala reservada. En 1796, la Academia recibe 13 cuadros más, considerados los más indecentes de las colecciones reales. De ahí que se cerraran con 7 candados las puertas de aquella nueva Sala X. En 1827 el Museo del Prado reclamó los desnudos de San Fernando, pero también para una sala reservada, pues era voluntad de Su Majestad, recordamos Fernando VII, que de ningún modo se coloquen a la vista del pueblo aquellos que por razón de la poca decencia de sus objetos y demás circunstancias que reúnan merezcan ponerse en sitio reservado. Se juntaron 72 desnudos, según el testamento de Fernando. El acceso a esta sala estaba restringido a personas provistas de un permiso especial. 4 años después, José de Madrazo, flamante director del Prado, elimina la sala reservada del museo y los desnudos son expuestos en galerías abiertas al público. Entre la lista de aquellos cuadros censurados brillan por su ausencia los desnudos de artistas españoles. De hecho, en el Siglo de Oro apenas encontramos 2. La Venus del Espejo, de Velázquez, y un descenso al limbo, firmado por Alonso Cano, donde Eva aparece desnuda y de espaldas. Los desnudos pictóricos no eran bien vistos por motivos religiosos y por decoro social. Se consentían solo si lo representado era mitológico, pero hablamos solo del cuerpo femenino, el masculino era otra cosa. Es bien conocida una estatua que representa a Carlos V completamente desnudo y triunfante sobre herejes e infieles. Como si fuera un Madelman, esa escultura puede ser cubierta con una armadura por piezas. Hasta Lope de Vega se hizo eco de la perversa influencia de los desnudos pictóricos de su época en las pasiones humanas. En su tragicomedia La Quinta de Florencia, el Fénix de los Ingenios nos cuenta la historia de un cortesano que se enamora de una Venus representada en un cuadro de su palacete. La diosa desnuda se está echando la siesta a la sombra en una tarde veraniega, pero bien pegadita a Adonis.
Tan acribillado por Cupido se siente el dueño de la pintura que hasta planea rajar el cuadro para eliminar a su competidor ficticio. Se lanza a recorrer Florencia en busca de una mortal que sea gemela de la diosa de óleo, pero no la encuentra. Desesperado y melancólico se pierde en la campiña toscana, y hete aquí que se topa con una campesina que es como la Venus de Velázquez, un vivo reflejo en el espejo. Arrebatado de pasión, rapta a la hermosa rústica y pretende abandonarla después, pero un aristócrata más poderoso y noble que él lo obliga a casarse con la doncella seducida. Y todo esto es lo que podemos encontrar detrás del asombro irónico de Lady Holland cuando fue invitada a disfrutar de las pinturas prohibidas de Carlos IV. Con ella empezó tu sección, la sección de muchos oyentes por lo mucho que les gusta. Así que en 7 días nos escucharemos para despedir esta 5ª temporada juntos, José Juan. Pues así será, volveremos a encontrarnos entonces. Pues hasta dentro de 7 días, cuídate. Igual.